Bueno, pues estamos con Leles, segunda entrevista después de la que le hemos hecho a Virginia Sáez. Bueno, Leles, supongo que ya las pulsaciones han bajado, pero victoria importantísima. ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto a tu equipo? La verdad es que a mí, personalmente, casi me da un ataque. Sí. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un partido súper emocionante, con la Fonteta bastante más llena de lo que nosotras pensábamos que iba a estar. Y la verdad que ha sido un partido en el que yo creo que hemos dominado durante la mayoría del tiempo, pero que siempre tenemos algún tipo de bajón y así como en otras ocasiones no hemos sabido sacar esos bajones, yo creo que en este partido ha quedado claro que hemos sabido tirar del arreón. Bueno, el partido ha sido complicado, ha sido muy luchado. ¿Habéis pasado nervios por el hecho de jugar en la Fonteta? Nos lo comentaba Virginia, con vuestros familiares, con vuestros amigos, siendo el Claret. ¿Cómo habéis vivido toda esa Macedonia de sentimientos? Bueno, pues como dice José Canales, las cosas pasan en un momento determinado, en un lugar indicado, y la verdad que no hay mejor escenario que la Fonteta. Evidentemente, cuando hemos salido a la pista hemos visto cómo estaba el público, cómo estaba el ambiente, el subidón de adrenalina es enorme y yo creo que lo que hemos sabido es eso, es gestionar esos nervios de estar delante de tu gente y decir, oye, que esta es mi casa, aquí no vamos a dejar entrar a nadie. Quiero que te mojes. Ahora, después de este partido, después de la racha que estáis llevando en los últimos partidos, creo que si no me equivoco habéis ganado 2 de los últimos 3 encuentros o 2 de los últimos 4. La semana que viene Olímpico, que también es un partido que va a ser complicado, pero podéis perfectamente ganar. ¿Te mojas? ¿Crees que os salváis? A ver, yo sí, claro que creo. Es más, estamos en muy buenas condiciones, a ver si recuperamos ahora a Marieta, que no la hemos podido tener para este encuentro. Kika estaba lesionada y ha hecho un partidazo, pero lleva 3 semanas parada y yo creo que en el momento que recuperemos las lesiones, en el momento que empecemos a meternos todas otra vez en dinámica de grupo y demás, somos un equipo competitivo, somos un equipo que hemos competido todos los partidos, que hemos perdido los partidos de un máximo de 12 puntos y que hemos demostrado que podemos. Nos ha faltado ese punch y ahora hoy lo hemos tenido, o sea que ahí está. Esto refuerza, ¿no?, al equipo de manera muy importante. Ganar estos partidos, supongo que aunque seguís en descenso, la vida ya se encara de otra manera. Hombre, sobre todo refuerza mucho que sea el Claret, es rival en esta ciudad, y refuerza mucho de cara a cómo planteamos ahora pues lo que queda de temporada, teniendo en cuenta que Mallorca está un poco también con Patri lesionada y que les hemos sacado el average, pues claro que todo cuenta, y a nivel de ánimo también. Bueno, pues hasta aquí las palabras de Leles. Muchas gracias, Leles, por habernos atendido. A vosotros.